Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Calamarsi y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo el KvK. Bien, vamos a estar haciendo TP con nuestra cuenta y vamos a estar haciendo al servidor adversario para participar en los combates. Bien, allí más o menos van viendo, este es nuestro lugar, nos vamos a ir hasta el otro. Bien, que ya prácticamente estarían iniciando los combates por tomar la ciudad imperial del adversario. Y bueno, y aquí estamos. Bien, prácticamente ahora hacemos el TP. Vamos buscándole la vuelta. Y luego vamos a mostrar un par de combates ahí. Que, bueno, estaba el comunicado donde les presento al patrocinador del canal, Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores hacemos nuestras compras de AP Coins para el juego Age of Empires Mobile y que te está dando el 10% de cashback. También tiene, por supuesto, mejores precios que otras páginas del mercado para comprar tus AP Coins de Age of Empires Mobile. Y ahora el cashback ya no es limitado, ya no te da solo 3 veces al día, sino que ya lo han liberado, han revertido esto y te va a estar dando el cashback por cada una de tus compras. Bien, por lo tanto esto hace que Eneva sea el sitio con los mejores precios del mercado porque está más barato. Por ejemplo, si vas a comprar la de 10 euros... Si estás en España, la compras en la página oficial, te va a salir 10,66 euros. Te estás ahorrando y encima tenés un 10% de descuento adicional. Por lo tanto, Eneva es el mejor sitio para realizar tus compras de AP Coins del juego Age of Empires Mobile. Y bueno, han hecho ese cambio y también vas a estar participando del sorteo de 5 paquetes de 1999 AP Coins. Bien, que estaremos realizando aquí en el canal a fin de mes. Bien, estaré sorteando 5 paquetes de 1999 AP Coins. Tenés que llenar el formulario, tenés que pasar las capturas y eso. Y bueno, voy a estar dejando todo para que lo puedas hacer y participar en el evento. Con Eneva tenés todo para ganar. Sigamos con el video. Donde al principio íbamos a ir, no iban a estar participando los jugadores del top 10, o sea, lo más fuerte de nuestro servidor, para que fuera un poco más parejo y a ver si se animaba el otro reino a salir a pelear. Entonces, bueno, poder tener un pequeño KvK, un pequeño combate y bueno, poder generar una cantidad decente de puntos. Llegué a los requisitos, o sea, pude llegar a los puntos a los puntos requeridos y eso, pero bueno, no fue que hubo tampoco mucho más. Bien, ahí prácticamente va a estar cargándose. Ya estaríamos en el servidor. Bueno, vamos a empezar a mandar nuestras tropas. Es el servidor 73 versus el 97. Bien, creo que la diferencia fue bastante. Y bueno, por eso el servidor 97 posiblemente no iba a salir al combate. Por eso se definió prácticamente mostrar eso. Bien, vamos a decir, bueno, ya que estamos, vamos a hacer eso. Iba a mandar hasta allá, pero luego dije, no, vamos a ir acá a la ciudad central. Vamos a mandar nuestras tropas allí. Esperar que se en ese lugar. Y listo. Disculpen si se escucha el ruido de fondo, pero están los vecinos. Es un horario bastante complicado y bueno, no sé si se escucha alguna voz, espero que no. Pero bueno, así estamos. Ahí va prácticamente la marcha, la congregación, el rally, como le quieran llamar. Que va a estar prácticamente atacando allá la ciudad imperial o algunas estructuras y eso, para poder cumplir con el objetivo, que es capturarla, tomar esa ciudad imperial y bueno, así por supuesto ganar el KvK, ganar el KvK ¿no? O sea, luego la clasificación está bastante complicado porque nos toca con el servidor 40, que es donde está, creo que se dice Setse o algo así, que es
ese jugador que tiene más de 800 millones de poder y bueno, ya es otro tema, ¿no? Es el top 1 y bueno, está bastante complicado. Pero bueno, acá tenemos eso, que prácticamente vamos a estar capturando, se escucha ruido de fondo creo, capturando ese edificio y bueno, ahí prácticamente vamos a estar con todo esto. Bien, ahí va la congregación, prácticamente ya se está atacando varias estructuras, lugares y bueno, la idea es poder capturarla y dejarla bastante ahí a nuestro alcance con el poder y todo eso. Como les digo, los vecinos están hablando, están ahí a una vuelta, pero es como que tienen que gritar también. Pero bueno, se ve que quieren salir en el video, no, mentira. Bueno, y acá prácticamente va la congregación. Y bueno, ahí que tenemos la congregación y todo eso. Ahí está la otra alianza adversaria que no. O sea, está haciendo algunas congregaciones y eso. Pero no sé. A ver, quizás veamos un buen combate en esta zona y en la zona donde está también la otra alianza. Creo que es GOG y esta era War o algo así. Bien, no recuerdo bien el nombre de las dos alianzas. Luego acá tenemos nosotros nuestra alianza y bueno, el de la adversaria que saqué todo lo de la vuelta para que no molestara y poder ver más la pantalla, ya que el juego ahora está dando esa opción y puede dar una vista panorámica más, mucho mejor, que muestra solamente nuestras marchas y que muestra prácticamente el combate. Bien, podemos ver el PvP en el campo de batalla, que le falta más actividad o algo así, porque no, en otro juego, o sea, la verdad que era una locura lo que se veía, es todo lleno de tropas. Pero bueno, está. Imagino que en algún momento cuando el Age of Empires le arreglen todos los detalles que tiene y saquen KvK más competitivo y eso, bueno, más jugadores participarán y ahí sí veremos esos combates épicos que hasta ahora, como les digo, no se han visto. Quizás jugadores que venimos de juegos como Rise of Kingdoms, estamos acostumbrados a una masa más grande de jugadores, de tropas. Entonces dicen, bueno, este KvK sí está bastante bien, está bastante bueno, pero no se ve la cantidad de unidades a las cuales estaban acostumbrados en el otro juego. Bien, acá vemos un poco de combate, donde vamos a estar peleando contra los ejércitos. Ahí es BFG. Esa es la alianza de acá. La había dicho mal. Bien, BFG es la alianza con la que estamos combatiendo aquí abajo. Y arriba, bueno, tenemos otra alianza más. Y ya veremos los combates que se van a ir dando. Bien, vamos a tener unos 20 minutos de combate por todos lados. Luego aparece un jugador con más de 100 millones que prácticamente no le resistimos mucho porque está, bueno, tiene sus equipamientos y todo al máximo, lo cual hace que sea bastante duro. O sea, yo si bien tengo una cuenta de 71 millones de poder, no tengo todavía todos los equipos al máximo, tengo buenas gemas, no vamos a decir que no. Mis héroes tienen sus buenas habilidades y su buen equipo, pero no está todo al máximo. Los anillos lo tiene, pero tampoco están al máximo como deberían de estar. Y bueno, y eso hace que con ciertos jugadores que son Kraken o buenas ballenas, bien que tienen un gasto bastante superior, va prácticamente a hacer que no le podamos resistir demasiado. Bien, o sea, el anillo, los equipos y todo eso va a estar haciendo esa parte. Y aparte que seguramente tienen tecnologías más elevadas, al punto que las tecnologías, como quien dice, de tropas en el campamento para reclutar mercenarios, lo cual le va a dar más poder y todo eso, más resistencia, va a hacer que puedan ganarle al resto de jugadores algo más fácilmente. Bien, y aquí tenemos un poco de combate, algunas cosillas como pueden estar viendo. Bien, hay un par de combates que queremos ir contra esos jugadores, atacar a BFG. Ahí viene
Viene uno, bueno, vamos a darle con todo, a ver si a este le resistimos. Porque viene a querer sumar puntos, es obvio, eso es algo coherente. Y nosotros, bueno, vamos a ir a darle el cariño necesario. Pero creo, sí, este es el jugador, como les digo, prácticamente no le vamos a hacer mucho daño. Bien, ya me mandó 2 tropas para casa. Me va a mandar la tercera seguramente. Y como les digo, tiene todo bastante superior a lo que yo tengo. Entonces, bueno, por más que le fui con todo, prácticamente no le haces cosquillas. No tiene mucho sentido. Ahí vemos un poco el reporte. Apenas le hice cosquilla, él tiene ya al rey Arturo. Entonces, esto quizás lo que se quejan muchos jugadores, el tema del pay to win, que es la diferencia es bastante grande. Bien, fíjense que tenemos algunas habilidades, anillos y eso, pero hay diferencias. Yo la tengo nivel 5, nivel 9, él lo tiene en nivel 30, nivel 20. Entonces hay una diferencia. Bien, por lo tanto, no le vas a hacer demasiado. Todo eso va a estar contando en el combate. Vas a generar puntos, como les digo, generé puntos contra otros jugadores, pero al enfrentarme a esos jugadores así tan fuerte y pay to win que pueden tener las cosas en otro nivel, prácticamente no lo voy a hacer demasiado. Eso es lo que tiene. Bien, es parte del juego. Como les digo, ojalá el día de mañana se den cuenta y equilibren un poco más, porque el juego necesita un equilibrio. Bien, está bien el pay to win, pero no puede ser que un jugador solo prácticamente destroce a medio pueblo. Pero bueno, igual ahí luego van a estar apareciendo, por supuesto, los jugadores del top 10 más adelante, mucho más adelante, no ahora. El top 10 acá, y sí, prácticamente ganamos el KVK, lo pudimos ganar, pero contra ese jugador que va ahí prácticamente impune, no podemos hacer demasiado. Contra otros sí te puedes enfrentar, le vas a dar un buen combate y bueno, listo. O sea, en esos casos le vas a poder generar un daño. Bien, pero prácticamente, como pueden ver, es todo letras, no sé, yo le digo letras chinas, pero capaz que no es, capaz que es de otro país, capaz de Corea o no sé, capaz que es de otro lugar. Disculpen si no sé bien las letras. Bien, pero bueno, de Asia. Y bueno, ese jugador prácticamente que puede gastar sus cantidades considerables de dinero, bueno, va a poder ganar y vencer bastante más fácilmente a otros jugadores que no tienen ese nivel de gasto. Vamos a buscar en el video, porque casi lo adelanto, porque la verdad que 20 minutos viendo un par de cosas. Vamos a ir a algún combate más, a ver si tenemos. Aquí hay un poco. Prácticamente vienen. Como le digo, este jugador, ahí se están dando. Creo que está más equilibrado. Ahí van mis tropas. Hay bastante movimiento de nuestra alianza. Y bueno, ahí ya se está. El enemigo está tomando o intentando tomar prácticamente la ciudad imperial. Quieren recuperarla, luego la van a recuperar por supuesto, pero ya después, o sea, se recupera de nuevo y terminamos, como les digo, ganando el KVK, un poco del combate y la batalla. Y bueno, las tropas al hospital, luego toca recuperar unidades y bueno, intentar perder lo mínimo posible. Ya viene otra congregación prácticamente. Ya están una acá, está atacando. No sabemos, seguramente quizás no lo logre. Pero después, como les digo, terminamos perdiendo prácticamente la ciudad imperial. Pero luego se recupera. No es mucha cosa. Bien. O sea, el top 10 ahí mismo le ponen que cuando entre el top 10 a pelear, o sea, ya está, porque claro, ahora está más equilibrado, pero ellos están utilizando a sus ballenas de más de 100 millones de poder. Entonces nosotros no podemos contra ese tipo de jugadores, por eso se complica un poco.
Pero ya cuando entra el top 10, ya está, prácticamente no tiene mucho que hacer el 97 y le terminamos ganando. O sea, porque hay varias ballenas que prácticamente terminan sitiando varias ciudades. Y listo, o sea, como no había muchas formas de sumar puntos, empezaron a seriar ciudades de jugadores. Bien, también que se explore, si se ve que tenés 1 millón, 2 millones de tropas, bueno, ahí te van a buscar la vuelta para seriarte y para sumar puntos con esas unidades. Así que bueno, no hay mucho más por hacer. Y bueno, a ver si tenemos algún combate más adelante. Porque les quiero mostrar un poco de pelea, o sea, no. Bien, ahí le quiero dar a ese, pero ya lo están atacando y creo que ni llego. Creo que no voy a llegar con mi tropa. Gok es de los nuestros. Bien, es nuestro aliado, le había errado. BFG es el otro adversario. War es el otro adversario. Y bueno, a ver si podemos agarrar. Quería agarrar esa unidad. A ver si podemos llegar allá, pero creo que tampoco vamos a poder llegar a ese lugar. Bueno, algunas skins de tropa y esas cosas que están bastante buenas, pero tampoco es que le hacen a la gran cosa. Bien, y ahí tenemos. No hay mucho más, creo. A ver si ahí puede ser un combate. Un poco más de pelea acá abajo. Ahí sí. Contra estos jugadores de War. Bueno, a ver si llegamos con todas las unidades y generamos daño. Bien, fuimos con 3. Ahí te manda para atrás, tenés que estar teniendo cuidado y seleccionar tus unidades para que vayan a atacar al adversario nuevamente y ahí poder darle con. Pero bueno, salió el adversario, salieron a pelear, a generar sus combates y bueno, eso estuvo interesante, nos dio la posibilidad por supuesto de sumar una buena cantidad de puntos para el KVK y listo. Bien, siempre se me quiere volver para atrás la tropa. Así que bueno, y seguimos atacando, nos seguimos dando cariño, amor. Y bueno, y ahí más o menos no hay mucho más. No olviden suscribirse al canal, dar like y compartir este video para que llegue a mayor cantidad de jugadores. Espero que les agrade, que les guste. No tenemos mucho más para mostrar. Bien, así que nos estaremos viendo muy, pero muy pronto en el juego Age of Empires Mobile. Y bueno, la idea es traerles contenido lo más seguido posible. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo.